procesos de paz en Colombia, por el docente Germán Eduardo Díaz. Nuestro país lleva 200 años de historia, de los cuales más de 150 han sido violencia, 9 guerras civiles, un periodo de guerra civil no declarada del 46 al 58, una confrontación armada con grupos de extrema izquierda y de extrema derecha desde la década del 60, la infiltración del narcotráfico como financiador del conflicto armado desde los años 80, nos lleva a una sociedad que dice ser constitucional y democrática, pero que en la práctica dista mucho de ser de ese tipo de sociedad. Una sociedad que tiene una de las mejores constituciones políticas del mundo con derechos plenos para los ciudadanos, pero que en los sectores rurales, sectores marginales, la ley del más fuerte y la ley de las armas y de la sangre y el fuego es la que impera. Esta es una imagen del Bogotazo del 9 de abril del 48, uno de los hechos más violentos en la historia de nuestro país, cuando el pueblo, enfurecido por la muerte del líder popular Jorge Eliezer Gaitán, se levantó en armas contra el gobierno conservador. Los saqueos y la destrucción fueron resonantes. El desahogo popular frente a un gobierno que realmente no escuchaba a su pueblo y cuyo líder Jorge Eliezer Gaitán era la esperanza. Causas del conflicto armado en Colombia. La intolerancia política de los partidos tradicionales hasta la década del 60, el hegemonismo político de liberales y conservadores. Gobernar un partido por un tiempo o una década y excluían al otro. Y ahí que recurrían a las armas como una forma de presión para recuperar el poder, tener cierta participación política en los órganos colegiados. Una caricatura sobre el conflicto armado. Es decir, los grupos armados ilegales, los grupos que están alzados en armas, las mismas fuerzas del Estado, vulneran los derechos humanos y violan los derechos humanos constantemente de los ciudadanos. De ahí que estos buscan la paz. Aquí la imagen de la paz. La palomita es el símbolo de la paz en Colombia, de la búsqueda de esa convivencia, de esa concordancia, de esos acuerdos pacíficos entre los ciudadanos colombianos. Para conocer la violencia, debemos reconocer los postulados de los partidos políticos tradicionales de la década del 40 y del 50 como un antecedente de las situaciones actuales de violencia. Aunque son poco diferenciables, podemos conocerlas. Por ejemplo, liberales y gaitanistas en el establecimiento de un Estado social de derecho. Ya desde la década de los 30 y 40, los líderes liberales y el mismo Jorge Eliezer Gaitán buscaban esa alternativa, reconocimiento de los derechos laborales y sociales, planteamiento de una reforma agraria, la separación de iglesia y Estado, la alternancia pacífica de los partidos en el poder, fue una de las reivindicaciones de esos grupos liberales hasta 1960. Los conservadores generalmente eran el orden y la tradición hispánica de la sociedad colombiana, el mantenimiento de las relaciones entre iglesia y Estado y una cierta forma de autoritarismo en las relaciones sociales de poder. De ahí que el sector laureanista e intransigente llevaría al periodo de la violencia. Una imagen del general Gustavo Rojas Pinilla, que llegó al poder, según algunos historiadores y algunos políticos, como el liberal de hoy en día, como un golpe de opinión, al derrocar al intransigente presidente conservador Laureano Gómez y al tratar de establecer un gobierno diferente de reformas sociales, de unidad popular, bajo el respaldo de su hija María Eugenia Rojas de Moreno en el programa Sendas. Fueron los aspectos positivos. Lo negativo del general Rojas Pinilla fue que quiso perpetuarse en el poder y ejercer la elegir nuevamente. Tuvo un chance en las elecciones del 19 de abril de 1970, cuando, según algunos historiadores, fue derrotado a través de un fraude electoral. El proceso de paz del gobierno del general Rojas Pinilla dio amnistía a los jefes liberales, Omar Aljure y Guadalupe Salcedo, para frenar un poco la violencia liberal conservadora. A pesar de las negociaciones con los grupos liberales, estos fueron asesinados.
Y debemos reconocer que el general Rojas Pinilla fue el primer líder presidencial en buscar la paz en el país. Imágenes del general Duarte Brun con Román Aljure y Guadalupe Salcedo con las guerrillas de los liberales de los llanos orientales cuando entregaron las armas en 1954. El Frente Nacional fue el primer acuerdo de paz en Colombia de liberales y conservadores para frenar la violencia, sacar a Rojas Pinilla del poder y buscar soluciones a los problemas sociales y políticos del país. Aspectos positivos. Permitió la reconciliación liberal conservadora después de la lucha armada entre los dos partidos. El doctor Laureano Gómez, jefe conservador, se reivindicó al negociar con Alberto Lleras Camargo, liberal, una fórmula de convivencia pacífica con sus adversarios liberales, ¿no? Y pacificó el país. Aspectos negativos. Tiene un aparato democrático bipartidista que excluyó a grupos políticos diferentes a liberales y conservadores. Eso generaría la resistencia armada de los grupos de extrema izquierda, inspirados por la Revolución Cubana y la Unión Soviética, ¿no? Repartió el Estado por mitad entre liberales y conservadores. O sea, 50 alcaldes liberales, 50 alcaldes conservadores. Tantos ministros liberales, tantos ministros conservadores, tantos gobernadores conservadores, tantos liberales. De esa forma se repartió el poder por 16 años. Uno de los hechos más lamentables en la historia de Colombia, el 6-7 de 1985, cuando un grupo armado del M-19 se tomó el Palacio de Justicia. Y ocasionó una gran muerte de personas, el incendio del edificio, la desaparición de expedientes. Según algunos sectores, Pablo Escobar, un líder narcotraficante, está involucrado en este hecho. Algunos militares son juzgados por la JEP por la desaparición de algunos guerrilleros y personas del Palacio de Justicia. Lo positivo es que después de este hecho, el M-19 se convertiría en el gobierno de Virgilio Barco en un partido político tradicional. Causa y consecuencias del conflicto en las últimas décadas. La radicalización de las tácticas de guerra de grupos guerrilleros de izquierda y paramilitares de extrema derecha que violan sistemáticamente los derechos humanos. La influencia del narcotráfico como financiador de los grupos ilegales. Sobre todo en los años 80, el cartel de Cali de los hermanos Rodríguez Orjuela y el cartel de Medellín, dirigido por Pablo Escobar y los hermanos Ochoa, fomentaron la violencia en el país. Los fallidos procesos de paz de Belisario Betancur, Virgilio Barco, César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana y el gran oso del Caguán, cuando soltó 42.000 kilómetros a la FARC y lo mamaron gallo. No hicieron realmente su labor de proceso de paz. El mismo señor presidente Álvaro Uribe Vélez, que puso mano firme y también hicieron ejecuciones extrajudiciales en el país. Consecuencias. Aumento de la violencia en los sectores rurales, radicalización de sectores de derecha que reclaman la vía militar como la solución a los problemas del país. Imágenes del proceso de paz durante el gobierno de Belisario Betancur, que fueron los máximos líderes de la FARC en ese momento. Fue la primera vez que se buscó un acuerdo de paz en Colombia, una salida política al conflicto social y armado en nuestro país. Los procesos de paz desde el gobierno de General Rojas Pinilla hasta Juan Manuel Santos, que firmó un acuerdo de paz con la FARC, el grupo armado más importante que tenía Colombia, en nuestro país en este momento. Conclusiones. Es reiterativo un acuerdo de paz que reconozca la existencia de diferentes pensamientos políticos e ideológicos. La violencia armada no puede suplantar los mecanismos de convivencia pacífica y oportunidades para todos los ciudadanos colombianos. La bibliografía que no puede faltar.